al instante. Finalmente, los candidatos a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden, se enfrentaron en el primer debate presidencial. Los temas más apremiantes como la violencia policial, el cambio climático o la pandemia contaron con respuestas que a veces no se escuchaban debido a las interrupciones, especialmente por parte del mandatario republicano. Joe, estuviste de acuerdo con Bernie Sanders de la extrema izquierda en el manifiesto, así como lo llamas, y eso nos da una medicina socialista, dijo el presidente Trump. Todo lo que está diciendo hasta ahora es una mentira, dice Joe Biden. No estoy aquí para poner en evidencia sus mentiras, todos saben que es un mentiroso. Utilizaste la palabra inteligente, dijiste que estudiaste en el estado de Delaware, pero olvidaste el nombre de tu universidad. Te graduaste con la calificación más baja o casi más baja de tu clase. Nunca uses la palabra inteligente conmigo. No hay nada de inteligente en ti, Joe. 40,000 personas al día están contrayendo la COVID. El presidente no tiene ningún plan. No ha presentado nada. Sabía desde febrero lo grave que era la crisis. Sabía que era una enfermedad mortal. ¿Y qué hizo? Está registrado en vídeo reconociendo que lo sabía. Declaró que no nos lo dijo ni avisó a la gente porque no quería asustar al pueblo estadounidense. Si tuviéramos escuchado al país, se habría dejado abierto de par en par. Millones de personas habrían muerto, no 200,000 personas. Una persona es demasiado. Es culpa de China, nunca debería haber pasado. El primer debate presidencial deja un sabor amargo para los analistas que tildaron el intercambio de caótico y virulento, pero aún quedan 2 debates más en la carrera, antes de las elecciones del 3 de noviembre. Los líderes europeos se reúnen este jueves y viernes en Bruselas para asistir a una cumbre especial cargada de asuntos que van más allá de sus fronteras. Desde las tensiones en el Mediterráneo oriental a las protestas en Bielorrusia, pasando por las rencillas con China. Pero sin duda el tema que más surge es apaciguar las tensiones con el presidente turco Erdogan. Grecia y Chipre están en un punto muerto con Turquía por los recursos gasísticos y la influencia naval que ha despertado el temor de un posible conflicto. Pero hasta el momento la Unión Europea no se ha puesto de acuerdo en las sanciones, para frustración de algunos eurodiputados. Estamos ante una política de apaciguamiento, lo cual lleva a una política mucho más expansionista por parte de Turquía. Tenemos herramientas que pueden ser muy efectivas, en concreto las sanciones económicas, especialmente a través de la Unión Aduanera. Tampoco hay sanciones a la vista contra los líderes bielorrusos, a pesar de estar viviendo semanas de protestas generalizadas y de las amplias sospechas internacionales de fraude electoral. Estamos ante un momento decisivo para tomar una decisión. Si nuestros líderes fallan, será, no sé cómo describirlo, un verdadero desastre. ¿Cómo puede la Unión Europea llamarse a sí misma un actor global si no es capaz de mover cosas simples en su vecindad inmediata? Creo que están en juego muchos aspectos sobre su credibilidad. Más allá de Europa, China se ha mostrado más asertiva dentro y fuera de sus fronteras, lo que ha obligado a la Unión Europea a cambiar el tacto de sus relaciones con Pekín. Los eurodiputados quieren que se critique aún más el abuso de derechos humanos, pero también que se mantenga la cooperación económica. La política interna de China se está volviendo cada vez más totalitaria y su política hacia el mundo exterior se está volviendo cada vez más agresiva. De ahí que haya que cambiar el acercamiento y que la nueva forma en que las instituciones europeas se relacionen con el país sea más rotunda. Es hora de decirle a China que estamos hartos de una supuesta retórica en la que todos salimos ganando. El 2020 está siendo un año como ningún otro y el coronavirus aún sigue en nuestra vida. En plena pandemia, los líderes de la Unión Europea tienen que mirar más allá de sus fronteras, pero como suele ocurrir en materia de asuntos exteriores, encontrar un acuerdo y hacerlo funcionar no siempre es tan fácil como parece.
Nuevos problemas para Neymar. El futbolista brasileño que jugó en el Barcelona entre 2013 y 2017 figura en la lista de morosos del fisco español. Según el documento de la agencia tributaria que nombra a miles de particulares y empresas, la deuda acumulada del actual jugador del PSG es de unos 40 millones y medio de dólares. El pasado verano boreal, la prensa española reveló el reclamo del fisco español a Neymar por un presunto fraude fiscal cuando jugaba en el Barcelona, pero hasta ahora la información no se había confirmado oficialmente. El organismo no precisó el origen de la deuda ni si está vinculada a su controvertido fichaje por el club catalán en 2013, que originó varios pleitos judiciales. Es la primera vez que Neymar aparece en esta lista, cuyos integrantes cumplen varios requisitos como deber más de 1 millón de euros, haber superado el plazo para saldar la deuda y no haber regulado la situación en diciembre de 2019. En los últimos años, varios futbolistas se han visto bajo el foco del fisco español, entre ellos el argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo, ambos condenados por fraude fiscal. La plaga de la pobreza sigue ganando terreno en Argentina, ayudada por el parón económico provocado por la pandemia de coronavirus. Una pobreza que ya afecta a 11,7 millones de personas, es decir, el 40,9% de la población, lo que supone un aumento de 5,4 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020. Dar de comer, esa se ha convertido en la prioridad en lugares como este, la Villa 21-24 de Ciudad de Buenos Aires, donde voluntarios reparten comida entre las familias más vulnerables. Y son muy conformes, muy felices. Alrededor de 3 millones de argentinos están en situación de indigencia, es decir, no tienen para comprar una canasta básica de alimentos y dependen totalmente de la asistencia alimentaria. No, me ayuda un montón. Si no, no iba a vivir. La pandemia irrumpió apenas 3 meses después de que el actual presidente, el peronista Alberto Fernández, llegara al poder con la promesa de acabar con la pobreza en Argentina, un país en recesión desde mediados de 2018. El 20 de marzo, cuando apenas había un centenar de casos de COVID-19, el gobierno optó por instaurar una rígida y larguísima cuarentena, un parón que fue la puntilla para la golpeada economía. Se han tomado medidas para mitigar los efectos sobre la población, como el ingreso familiar de emergencia, pero no son suficientes para tapar un agujero que sigue creciendo. Digamos, es suficiente para que la gente no pase hambre, pero no alcanza a resolver otras cuestiones como el alquiler de la vivienda, otros gastos de salud. Hay un montón de problemas que tiene la gente que no están siendo cubiertos. El número de personas que reciben asistencia alimentaria ha pasado de 8 a 11 millones. Los niños están llevando la peor parte. Más del 56% de los menores de 14 años están en situación de pobreza. Mientras tanto, Argentina registró este miércoles más de 14.000 nuevos casos de coronavirus. Un nuevo récord diario. La cifra de muertos desde el inicio de la crisis sanitaria se acerca a 17.000. La capital de España condenada al bloqueo. Toda la ciudad de Madrid, así como 9 de los municipios de la región, tendrán que restringir su movilidad en los próximos días, al presentar más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Así lo decidió este miércoles el Gobierno, con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas, pese a la oposición precisamente de Madrid, que denuncia una intervención de facto del Ejecutivo Central. La situación en Madrid es compleja y preocupante. Madrid ha sumado hoy, con los datos que hemos publicado recientemente, 4.810 nuevos casos. Es el segundo mayor incremento diario desde el comienzo de la segunda ola. Los casos aportados por Madrid son un 43,7% del total de nuevos diagnósticos en nuestro país. La República Checa, con la segunda tasa de contagio más alta de Europa, solo por detrás de España, ha decidido imponer el estado de emergencia. Entrará en vigor el próximo lunes por un periodo de 30 días y permitirá al Gobierno imponer medidas drásticas para el control de la pandemia. En Francia, el primer ministro Jean Castex trata de convencer a las grandes ciudades de que no hay más remedio que agarrar al toro por los cuernos y plantar cara a la segunda ola de la pandemia. Se espera que este jueves el gobierno pida a los alcaldes de París, Lille, Lyon, Grenoble y Toulouse que endurezcan aún más las medidas. 5 ciudades, entre ellas la capital, que se encaminan hacia la alerta máxima en la que ya se encuentra Marsella.
El futuro próximo también se anuncia cargado de restricciones en el Reino Unido. Tengo que ser claro, dice el primer ministro Boris Johnson. Si es necesario, no dudaremos en tomar más medidas que, me temo, serían más costosas que las que hemos puesto en práctica hasta ahora. Para Johnson, este es un momento crítico en la lucha contra el coronavirus, por lo que no descarta tomar medidas generales para frenar su avance. Unos 3.000 migrantes hondureños que viajan con rumbo a Estados Unidos entraron el jueves a Guatemala. Las personas rompieron 2 barreras de soldados que resguardaban la frontera. Casi ningún migrante llevaba cubrebocas para prevenir contagios de coronavirus y no se les hizo prueba de COVID-19, la cual se exige para la entrada de extranjeros. Desafiando la pandemia, huyen del desempleo, la violencia y aspiran a llegar a Estados Unidos, donde confían tener mejores condiciones de vida. No, es que el gobierno no sirve y no nos ha aportado nada en lo que es en la pandemia. Muchos hemos perdido el trabajo y aquí andamos. Y entonces, ¿para dónde vamos? Para adelante, porque no tenemos trabajo, no tenemos nada que hacer. Y la pandemia los tiene en lo que es en la perra calle. Los hondureños no pudieron evadir el tercer cerco y debieron hacer una larga fila para identificarse con los militares. Luego continuaron su marcha hacia Estados Unidos sin que ni siquiera se les tomara la temperatura. Pero más que todo se da por la situación del COVID-19. Resulta de que el país se vino en cuarentena, todos quedaron en el encierro, sin trabajo, pero los intereses en el banco de préstamos siempre iban corriendo. La caravana que salió el jueves en la madrugada desde la terminal de autobuses de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras a 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, es la primera que se registra desde marzo pasado, cuando los países centroamericanos cerraron sus fronteras ante los primeros casos de coronavirus. Guatemala reabrió los pasos fronterizos hace una semana. Desde 2018, una docena de caravanas han salido de San Pedro Sula, pero chocaron con el muro de militares y policías tendido por el presidente Donald Trump en la frontera con México. La mayoría se ven luego frustrados por las patrullas fronterizas y son deportados a sus países de origen. Según el gobierno de Honduras, hasta el 27 de septiembre habían sido deportados 31,000 hondureños, la mayoría desde México y Estados Unidos. Donald Trump tiene COVID-19, también su esposa Melania. La noticia ha caído como una bomba en plena campaña electoral y cuando queda solo un mes para las elecciones en Estados Unidos, en las que el presidente se juega la reelección. El propio Trump se ha encargado de confirmar a través de un tuit que han dado positivo tanto él como la primera dama. El presidente de Estados Unidos se ha contagiado con 74 años. Se hizo el test después de saberse que una de sus más próximas colaboradoras, su asesora Hope Hicks, había dado positivo. Hicks y Trump viajaron juntos en el avión presidencial en varias ocasiones esta semana, la última el miércoles a Minnesota. El médico del mandatario ha dicho en un comunicado que tanto Trump como su esposa se encuentran bien y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia. Todos los actos del presidente han sido suspendidos. La cuestión ahora es cómo va a impactar esto en la campaña y en las elecciones, en un país donde ya han muerto por coronavirus más de 208,000 personas. El conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj ha resonado en Washington. Simpatizantes del lado armenio protestaron en contra del apoyo de Recep Tayyip Erdogan a las fuerzas azerbaiyanas. El apoyo de Turquía se ha visto con preocupación por la comunidad internacional. Francia acusó a Ankara frente a la OTAN de realizar acciones desestabilizadoras en el Cáucaso Sur. Sin embargo, Erdogan se mantiene firme. El Estado hermano de Azerbaiyán ha iniciado una gran ofensiva para defender sus propias tierras y liberar Nagorno-Karabaj, que está bajo ocupación. El ejército azerbaiyano, que avanza con éxito en el frente, ha liberado numerosos emplazamientos. Con toda nuestra capacidad y todo nuestro corazón seguiremos estando al lado de Azerbaiyán. La situación se complica dentro y fuera del enclave separatista. Este viernes, la capital de Nagorno-Karabaj sufrió una gran ofensiva de Azerbaiyán, que dejó al menos una decena de muertos.
Armenia dice estar lista para negociar un alto al fuego. La ayuda médica viene de todo el mundo y creo que todo lo que se necesita hoy en día está aquí. Pero evidentemente los acontecimientos en curso requerirán nuevos recursos, nuevas medicinas